Y pues mi querida familia, arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido. Y mi querida familia, esto es urgente. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibe una traición marca diablo. Luego de que, bueno, pues él fue parte de quienes alentaron, motivaron, pero sobre todo propuso a la hoy gobernadora del Banco de México. Pareciera que una vez que llegan a este tipo de puestos, bueno, pues les dan un baño neoliberal. Y es que parte de la estrategia de la que antes era subsecretaria de Hacienda y hoy es la gobernadora del Banco de México era apostarle a políticas menos neoliberales. Y en este sentido, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha argumentado que no entiende por qué cuando hay inflación lo que hacen los bancos centrales es aumentar la tasa de interés y con ello obviamente la vida de las personas se hace todavía más caras por las deudas que se tienen con estos bancos. Pues bueno, resulta que también el gobierno sale afectado. ¿Por qué, mi querida familia? Porque en realidad no hemos dejado de pagar el FOBAPROA y hoy lo que le acaban de hacer a López Obrador no se vale, a tal grado que el presidente anuncia que tendrá una reunión con su equipo jurídico para ver la forma de desarticular por lo menos 2 años esta deuda y que el billón de pesos que se está inyectando a pagar cosas que no deberíamos de pagar porque el FOBAPROA fue una deuda de privados que la convirtieron en una deuda pública y que de entrada es ilegal. Ese dinero, ese billón se pudiera estar inyectando al desarrollo económico. Sí, mi querida familia, porque hay un nivel de corrupción tremendo. ¿En qué consiste la traición del Banco de México? Bueno, pues que subieron su tasa de interés cuando el presidente pidió que se optara por otra estrategia. Por eso se recomendó a ese perfil para que fuera la gobernadora, pero no. ¿Y qué ha pasado? Que hoy asciende la deuda a 13 billones y los mexicanos terminaríamos de pagar el FOBAPROA en 50 años más. Así que acompáñame con esta información, mi querida familia. Tremendo lo que hoy le acaban de hacer al presidente y hoy lo quieren culpar por algo que el FOBAPROA no fue responsabilidad de López Obrador. El FOBAPROA fue responsabilidad de esos grupitos que hoy defiende la señora corrupta Lili Téllez, que hoy conforman la alianza, bueno, la que era la alianza Vamos a Robar Todos por México. Bueno, tenemos que López Obrador desde junio de 2022 anunció lo siguiente. López Obrador aconseja a Banxico pensar en otra fórmula contra la inflación y no elevar la tasa de interés. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Banco de México pensar en otra fórmula para contener la inflación, que no sea elevar las tasas de interés, porque al final al que perjudicas es al pueblo, y mejor buscar otros mecanismos que puedan frenar el crecimiento económico desmedido en los productos y en la vida cotidiana de los mexicanos. Vamos a escuchar y dice así: 1 billón de pesos para el pago de la deuda. Sí, pero ¿quién contrató esa deuda? ¿Ya se les olvidó? Es como para decirle, sí, 1 billón para el pago de servicios de la deuda. Sí, pero es 1 billón que se ha pagado de servicio de deuda solo del FOBAPROA, que ustedes aprobaron. Me acuerdo que era un 12 de diciembre, acabábamos de tener un debate. Bueno, pues esta es la declaración del presidente, y es que hoy del presupuesto de egresos se destina 1 billón de pesos nada más para pagar una deuda que no nos corresponde, mi querida familia, y que fue para salvar a los que hoy son los ricos, la cúpula, la crema innata, y que además están en contra del proyecto de López Obrador porque no quieren perder sus beneficios. Vamos a escuchar qué más dijo López Obrador. ¿Se imaginan ese billón de pesos poderlo inyectar en otras cosas que realmente son necesarias para el pueblo de México? Vamos a escuchar. Hay que pagar mucho servicio por la deuda, porque ya es una deuda de alrededor de 13 billones. Es la deuda pública y hay que pagar servicio de la deuda. Y también hay una parte de esa deuda contratada
en dólares y otra en peso. La contratada en dólares, pues ahora, como nuestro peso está fuerte, eso nos ayuda. Pero como están aumentando las tasas de interés del Banco de México, pues aumenta el pago de servicio de deuda. Ahí está. Cuatro años de cada gobierno. Es Calderón, a Fox, Calderón, Peña y lo nuestro. Y no es justificación, pero nos tocó la pandemia y por eso es el aumento nuestro, porque se cayó la economía. En los otros sexenios también, nada más que la caída ahora pues fue mayor. Ahora, algo que debemos de aclarar en este punto, aunque dice el presidente que no es justificación, lo interesante es ver cómo un gobierno recibe al país con las deudas, con las finanzas y cómo lo entrega. Creo que esa es la mejor forma de calificar. Y eso es importante mencionarlo porque hay algo que no dicen. Ahora vamos a analizar esta parte que es importante. Tenemos que actualmente se deben 13 billones de pesos de la deuda pública. Esta aumentó en los últimos meses por el incremento, como ya lo menciona López Obrador, pero aún así el gobierno no raja, y si no se ha disparado aún más es porque ahora tenemos un peso fuerte frente al dólar debido a que hay una deuda en pesos y una en dólares. Ahora, ¿qué es lo importante a resaltar? Y voy regresando al tema de la evaluación. Tenemos que en el año 2000, que era la gráfica que presentaba López Obrador, la deuda era de 1.521.857 millones de pesos. Luego tenemos que en 2006, y lo estamos viendo en estos momentos, y me voy a quitar de pantalla para que ustedes lo puedan apreciar, mi querida familia, todavía más, tenemos lo siguiente. Tenemos que en 2006 la deuda bruta habría crecido 2.337.320 millones. Para 2012, mucho ojo con esto, es decir, con Enrique Peña Nieto, él recibe el país con 5.496.800 millones de pesos. ¿Qué pasó a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto? Tenemos que al terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2018, México tenía una deuda de 11.019.222 millones de pesos. Es decir, que en un solo sexenio, en 6 años, Peña Nieto aumentó la deuda de tener 5 billones, la incrementó a 11. Estamos hablando de más del doble de la deuda, entregándole al presidente López Obrador para 2022, para 2022 una deuda de 14 billones, bueno, aquí la redondean, de 14 billones de pesos. Así en 2022 es lo que en esos momentos tenemos, y lo que se planea es que con lo que se ha pagado del presidente se pueda bajar a 13 billones, como lo acaba de mencionar en la mañanera. Entonces, creo que esto es importante decirlo, mi querida familia, porque al final es lo que se guarda el PRI, las famosas devaluaciones, la mala forma de administrar, y que hoy nos está tocando apechugar un tema que realmente no era nuestra responsabilidad, como lo es el FOBAPROA. Esa responsabilidad es de los que hoy son los ricos millonarios de nuestro país y que durante años no pagaron impuestos. Ahora, lo importante, lo interesante se remite a esta situación. Tenemos que esa deuda de entrada es ilegal.
ilegítima y odiosa. Además, se ha pagado 3 veces, porque hay una corrupción tremenda, se ha pagado 3 veces el capital de 552 mil millones de pesos por 3. Eso es lo que ya pagamos. Tenemos más de 20 años pagando esa deuda con presupuesto público que debería estarse dedicado a la educación, empleo, salud, el campo, el medio ambiente, a la ciencia, a la tecnología, la seguridad, la protección civil, el ser autosuficientes en vacunas. ¿Qué puede hacer el gobierno? Porque a pesar de que hubo un incremento por el tema de la inflación y porque el Banco de México elevó sus tasas sin haber previo una coordinación, será muy independiente, pero debe estar coordinado con el pueblo de México, lo que se está planteando es que, para empezar, el presidente nunca dejó de pagar esa deuda, que estamos hablando de 1 billón porque el gobierno tiene para pagar. Pero se podría iniciar un proceso legal, mi querida familia. Auditemos, suspendamos el pago del servicio cuando menos por 2 años. Esos recursos se le inyectan a la economía. Y 2, sentar a negociar a los acreedores. Es decir, dame 2 años, no me subas, congela la deuda, yo le inyecto al país, no quiero que me subas recargos porque además es una deuda ilegal y vámonos organizando de una mejor manera. Porque no es justo que terminemos de pagar el FOBAPROA en 50 años y haciendo ricos a los bancos. El FOBAPROA, una de las deudas privadas que se convirtió en pública jurídicamente, es aberrante. El FOBAPROA, que era de 552 mil millones de pesos, ya se pagó 3 veces el capital y todavía debemos 2 veces el capital. Así comenta Mónica Escoto, bueno, pues una experta en el tema financiero y que, bueno, pues está en pláticas con el gobierno de la 4T, porque no se vale estar pagando una deuda que es impagable. Nadie está obligado, mi querida familia, a lo imposible. Pues bueno, familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Yo soy tu amiga Juncal, para el Charro Político. No olvides compartir la información y nos vemos hasta la próxima. Adiós.